minutos del mediodía. Les recuerdo nuestro teléfono, es el 958 25 90 12. Sobre todo ahora y en este momento, como les decía hace un instante, si ustedes tienen interés en solventar alguna duda, si son autónomos o tienen en casa a alguien que tenga este régimen, y bueno, quieren preguntar a nuestro invitado, que es don Emilio Pedro Palomar Joyanes. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Emilio es economista, administrador y mediador concursal. Y bueno, le hemos invitado para que nos explique, ya que es un experto en esta materia, qué novedades trae esto de las cotizaciones por parte de los autónomos en este año que acaba de comenzar. Hay novedades importantes. Emilio, no sé si le parece que comencemos por contar a la audiencia hasta ahora cómo estaban las medidas de pago y bueno, y en qué van a diferir, ¿no?, en este año que acaba de arrancar. Pues fundamentalmente la diferencia está en que actualmente el autónomo puede regular su base de cotización. El autónomo arranca entre 960 euros de cotización como mínimo a una máxima que es un poquito más de unos 4.000 euros. Sobre eso se le calcula una cuota, que suele ser el 30,6%, y de ahí aparece su cotización mensual. En el caso de autónomos societarios, aquellos que tienen una SL, son administradores, un poquito más alta, en 1.234, pero básicamente actualmente el autónomo hasta el 2023 tenía posibilidad de regular su base de cotización y podíamos escoger en cotizar más o cotizar menos a efectos de la futura jubilación que se obtendría en el momento de que terminara la vida laboral. Esto es lo que varía, ya no tenemos esta libertad, sino que ya ahora esta cotización va en función de los ingresos que se obtienen. Y entonces hay una serie de tablas en las cuales, dependiendo de los rendimientos en actividades económicas, en actividades profesionales, empresariales, se cotizará mensualmente en relación a esos ingresos que se obtienen. Para que las personas que nos están escuchando lo puedan ver, simplemente se pueden ir a la casilla 224 y sumarla con la 186 del IRPF del año pasado, que ahí es donde aparece su rendimiento en actividades económicas, en el caso que esté en estimación directa, y ahí aparece un dato, por ejemplo, 30.000 euros, 20.000 euros al año. Eso lo dividimos entre 12 meses y nos sale los rendimientos mensuales que tiene esta persona. Se va a las tablas que ha publicado el Real Decreto, que ha publicado, que están en la página de la Seguridad Social, y ahí le indica cuál es la cotización, la base de cotización que tendría. Por ejemplo, para una persona que gane 1.700 euros, de 1.700 a 1.800 euros mensuales, la cotización será como mínimo de 1.013 euros y como máximo de 1.850 euros para este ejercicio. Imagínese, perdone, que hay un autónomo que comienza, que ha arrancado mediante este sistema, que va por cuenta propia, se llama, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, va de menos a más, ¿no? Como suele ser lo frecuente y habitual, ¿no? Y tiene un ingreso de 1.000 euros, ¿no? ¿Esta persona cuánto tendría que pagar? Pues estamos de enhorabuena, porque los nuevos autónomos que comiencen su actividad en 2023, los primeros 12 meses tienen una tarifa plana, la famosa tarifa plana que teníamos antes de 60 euros, esta ahora se ha modificado y ahora es de 80 euros mensuales, por lo tanto solamente va a pagar estos 80 euros sobre los primeros 12 meses. Luego, en los siguientes 12 meses, también podría acogerse a esta tarifa plana en el caso de que tenga unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que actualmente son 14.000 euros mensuales, pero para el 2023 todavía no sabemos los que serán, porque se está ahora mismo debatiendo entre el gobierno si serán 1.040, 1.080, en fin, estamos ahí analizando, pero si está por debajo de estos 14.000 euros mensuales, podrá seguir beneficiándose de estos tarifa plana, y si será a partir del tercer año cuando tendrá que estimar sus rendimientos de ese ejercicio y, yéndonos a la tabla que hemos comentado antes, ver cuál será su cotización, que su cotización será básicamente el 30 al 31% de los ingresos mensuales. Esa tarifa plana de 80 euros mensuales, siempre y cuando comience en este año, ¿no? Exacto. O sea que no
No se trataría, por ejemplo, de una persona joven que ya ha arrancado en el año 22, ¿no? Si arrancó en el año 22, se le va a respetar la tarifa de los 60 euros hasta que acabe ese periodo. O sea, los que ya lo tienen asignado, eso se les respeta. Muy bien. Esto, la tarifa plana, hay una serie de excepciones, ¿no? O de condiciones, en el caso, por ejemplo, de personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí. Igual que tenemos esta mejora para las personas que inician su actividad, hay una bonificación para aquellos que tienen a su cargo cuidado de un menor o por una enfermedad grave. En este caso tiene una bonificación del 75% de la cuota en contingencias comunes. O sea, todos estos trabajadores podrán solicitar esta cuota y tendrán esta rebaja. Esto también ocurre también con aquellas personas que también hayan sido víctimas de violencia de género, pues van a tener también una reducción importante de su base imponible. En relación a lo que hablábamos antes de los autónomos, no me gustaría olvidarme de que la Junta de Andalucía va a ofrecer también una bonificación de esos 80 euros y posiblemente estos nuevos trabajadores no tengan que abonar nada, puesto que la Junta de Andalucía, por otro mecanismo de subvención, vaya a pagarles esos 80 euros mensuales de tarifa plana que hablábamos antes. Muy bien, bueno, retrotrayendo un poco argumentos, existe, por tanto, la posibilidad de cambiar la base de cotización si varían los rendimientos, ¿no? Claro. Como los ingresos son por los ingresos reales obtenidos, es muy difícil que sepamos, el autónomo es muy complicado que sepa qué rendimientos van a tener en ese ejercicio. Tenemos que pensar, pues, fontaneros, electricistas, economistas, abogados, en fin, todos los que nos dedicamos a profesiones. Es muy difícil saber si el trimestre que viene será mejor o peor. Para eso hay posibilidad de cambiar hasta 6 veces la base de cotización, preveyendo cuáles serán esos ingresos y, por lo tanto, poder calcular la cotización. Para el 2023 hay de plazo hasta el octubre, hasta el 31 de octubre, para calcular esa base de cotización. Pero la recomendación es hacerlo el 28 de febrero para que todos los meses se vaya ajustando, porque si no, posiblemente a final de año venga una regularización, porque la Seguridad Social, ¿qué hará? A final de año pedir a la agencia tributaria los datos y calcular si la cotización que ha hecho el autónomo se corresponde con su ingreso y, en caso contrario, pues realizar la correspondiente ajuste. Y nos podemos llevar alguna sorpresa. Por lo tanto, el consejo es intentar ajustar lo antes posible la base a los ingresos reales para que no haya sustos a final de año. Fíjese que conforme usted va contándonos estos interesantes detalles, estos cambios, uno percibe que el mensaje político es distinto, no entra en los pormenores, sino que lo que se transmite a la sociedad es que el actual gobierno, el Estado, no sé, pues se adapta un poco a la necesidad del autónomo, como queriéndonos dar a entender que bajan los impuestos, ¿no? O baja lo que tiene que cotizar un autónomo. Pero parece que esto no es así, ¿no? O sea, no es que baje, ¿no? Ni suba. Hay un incremento importante, ¿no?, a la caja pública, ¿no? Claro. Aquí todas las medidas que se han recogido en la Ley 20/2022 y también la de la modificación del sistema de cotización de los autónomos, lo que buscan es un incremento de los ingresos. En concreto, el Estado busca un incremento de un 7% de los ingresos para poder sujetar el sistema de las pensiones y, aparte, poder mantener el sistema actual de presupuestos y de gastos sociales, ¿no? Pero en el caso que nos estamos analizando, el sistema de cálculo, que antes no lo he comentado y sí quiero especificarlo, es a esa base, a la base que estamos comentando de los ingresos, se hará un descuento de un 7%. Y a esa base es la que se le calculará el 30% de cotización. Un 3% en el caso de que sean autónomos societarios, ¿no? Dicho esto, realmente, ¿qué persona le afecta la medida? Porque al final nos podemos perder un poco con los datos. ¿A qué persona le afecta la medida? Bueno, si nosotros vemos actualmente que la base del autónomo del 2022 son 960 euros, eso es lo mínimo que hoy en día está cotizando un autónomo, que no es societario. Si nos vamos a los societarios son 1.234, pero el autónomo normal son 960. En las tablas
son ingresos por debajo de 1.500 euros mensuales. O sea, todas aquellas personas que están ingresando 1.500 euros mensuales no van a tener un incremento en la cuota. ¿Cuándo van a tener un ahorro, dijéramos, ¿no? O sea, ¿qué personas van a pagar menos de lo que están pagando actualmente? Estamos excluyendo, evidentemente, las tarifas planas de 80 y 60 euros. Estamos hablando de las bases, ¿no? Pues empezamos a tener un ahorro a partir de menos de 900 euros mensuales. Claro, estamos hablando de cifras que puede que haya gente en estas cifras de por debajo de 900 euros, pero no es lo normal. Lo normal es que el autónomo esté por encima de los 1.700, 1.800 euros mensuales. Y a todos estos les sube las cotizaciones. Pero además, y esto es un tema importante, las cotizaciones, este incremento se ha analizado en 3 años, 2023, 2024 y 2025. Y el incremento, como no es de otra manera, nos vamos siempre a ejercicios que no son de elecciones. Entonces el incremento lo tenemos en el 25. Entonces, el incremento del 23 al 24 es de un 3 o un 4%, dependiendo de los tramos, pero en el 25 nos vamos de un 10 a un 22%. Entonces, claro, realmente, si nos vamos a un ejemplo de una persona que esté en unos ingresos mensuales de 3.000 euros, por encima de 3.190, pues este año cotizará en base mínimo de 1.200 euros, pero en 2025 de 1.519 euros, son 300 euros más lo que se incrementa. Bueno, una última cuestión, Emilio. No sé si este dato es posible obtenerlo. ¿Qué pensión le queda a un autónomo, pensión de jubilación, y cuántos años ha de estar cotizando para obtenerla? Pues en la página de la Seguridad Social hay unos simuladores donde se puede entrar cada uno con su fe de vida laboral y te hace el cálculo de tu jubilación. Esa pregunta es imposible hacerla con un lápiz y un papel, claro, porque hay muchas variables que lo hacen. Pero en este caso, la web de la Seguridad Social se adapta a la situación personal de cada uno de ellos y le indica cuál es la pensión que le va a quedar, y además le recomienda incluso si puede incrementar o no y cómo se queda. Hace varias simulaciones y está bastante bien realizada. ¿Y un autónomo puede optar en la recta final de su vida laboral, en los últimos años que le quedan de trabajo, intentar cotizar lo más posible, o el sistema no lo permite? Sí, el sistema permite. Hasta ahora era libre, como hemos comentado diciendo, teníamos desde los 960 hasta los 4.000 y poco, y ahora tenemos estas horquillas en cada uno de los tramos. También nos han indicado que aquellos autónomos que con anterioridad estuvieran en el tramo máximo, ahora no se les va a reducir esa cotización, van a seguir con esa ventaja de poder cotizar aunque su rango no se lo permitiera, sí les van a respetar lo que estuvieran haciendo. Actualmente lo que tenemos es una pérdida de esa libertad del autónomo, porque antes el autónomo podía hacer lo que quisiera, entre comillas, y ahora se tiene que bajar, tiene un tope por debajo y tiene un tope por encima. Muy bien, Emilio, pues yo creo que lo que aquí prima es sugerir a los oyentes, ¿no? Decirles que si tienen algún tipo de duda por solventar o alguna cuestión que quieran aclarar, lo mejor es que lo hagan con un especialista, ¿no? Con un profesional, como en su caso. Los hay muchos y muy buenos en Granada, los pueden localizar pues en el Colegio de Economistas, por ejemplo. Don Emilio, muchas gracias. Emilio Palomar Joyanes, muy amable por sus explicaciones. Gracias, Juan Ramón. Gracias.